El día de ayer se cumplió un año de la salida de la consola de última generación de Sony, el PlayStation 5, con dos versiones disponibles en el mercado, una digital y otra con la capacidad de reproducir discos. Ambas comparten un mismo problema, la falta de espacio en disco duro, que tal vez en este primer año tan flojo de lanzamientos exclusivos para la consola, realmente no sea un gran tema, pero que sin duda cobrará factura dentro de unos años cuando las propiedades intelectuales más importantes lleguen a esta consola que únicamente cuenta con 667 GB para reproducir sus juegos. Es por eso, y aprovechando las ofertas del Buen Fin de este año, me hice a la tarea de conseguir una memoria SSD M2 que amplían el tamaño de nuestra consola y que también pueden reproducir los juegos que han salido hasta la fecha. Existen varias marcas y modelos en el mercado que son compatibles con nuestra consola de Sony, pero también hay recomendaciones hechas por la misma compañía. La M2 ya lleva un rato en el mercado y la versión compatible es la M2 con la tecnología PCIe de cuarta generación. También es muy importante que elijan una tarjeta con más de 6000 MB de escritura por segundo para garantizar el funcionamiento adecuado de nuestros juegos de PlayStation 5 corriendo desde esta memoria. La tarjeta que conseguí y que recomiendo ampliamente es la SN850 de Western Digital, por un precio de 8,800 pesos. Me fui full power con el tamaño y elegí la de 2 TB, que además incluye el disipador de calor. Si no quieren gastar tanto, también hay de 500 GB, de 1 TB y la versión de 2 TB con y sin disipador. Si optan por la versión sin disipador, les sugiero que compren el disipador de calor para que ustedes mismos se la monten a la tarjeta y cuesta alrededor de unos 500 pesos extra. Tomé esta decisión pensando en que no voy a comprar otra tarjeta o disco duro por mucho tiempo. El precio de la tarjeta M2 de 2 TB está en oferta en Amazon y de hecho el vendedor es Amazon Estados Unidos. Una queja que tengo es que la página de Western Digital sí muestra los modelos que les comentaba, pero no tiene una distribución tan directa ni precios sugeridos. Básicamente te manda a buscar con tu revendedor de confianza. Pero bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo diablos abro mi PlayStation 5 para instalar esta tarjeta? Yo lo hice con la consola que tiene reproductor de discos. Lo único que necesitamos es un buen espacio para poner la consola desconectada, un desarmador de cruz y la tarjeta M2. Lo primero que tenemos que hacer es poner la consola en horizontal y voltearla para que la tapa que contiene la ranura del disco quede boca arriba. Una vez que la tenemos en esa posición, vamos a desplazar la tapa en la siguiente dirección para botarla de la consola. En este punto es más maña que otra cosa y tienen que hacer un poco de fuerza. No tengan miedo, la consola no se rompe. Una vez retirada la tapa, tendremos visible la ranura donde conectaremos la tarjeta de memoria. Utilizamos el desarmador para quitar la tapa y que se muestre el lugar donde vamos a colocarla. Es importante en este momento quitar el tornillo que nos ayudará a sujetar nuestra memoria a la placa y que no quede bailando. La ranura tiene diferentes medidas dependiendo del largo de nuestra tarjeta. Lo siguiente es colocar la tarjeta hasta que escuchemos un clic y atornillamos la M2 sobre la medida que le corresponda. En este caso, el tamaño queda en este espacio. Una vez colocada la M2, volvemos a ensamblar la plaquita metálica y colocamos la tapa de la consola deslizándola en el sentido contrario que les comentaba hace rato. Después de todo lo anterior, volvemos a conectar la consola. Olvidé mencionarles que también tengo mi PlayStation 5 con un disco duro externo de 2 TB para los juegos de PlayStation 4, ya que mi recomendación es que tanto la memoria M2 como el disco duro interno los destinemos a la instalación de puros juegos de PlayStation 5. Al iniciar el PlayStation 5, les pedirá formatear la M2 para que puedan utilizarla en la consola. El proceso no dura demasiado y con esto podremos seleccionar dónde queremos que se instalen nuestros juegos. Es importante que la consola verifique la velocidad máxima de transmisión de datos para que garantice su correcto funcionamiento. En este caso, marcó que la velocidad máxima es de 6500 MB por segundo. Por eso es la tarjeta que les recomiendo. Realmente no tengo los juegos suficientes para llenar la M2 de 2 TB y la memoria de la consola. Lo que hice fue copiar los juegos que tenía en la memoria interna para liberar el espacio y vaya que lo hizo rápido. En menos de 5 minutos los 600 GB que tenía se transfirieron a la memoria M2 y desde ahí se pueden ejecutar los juegos conservando todas las funciones y sin tener inconvenientes. En total instalé unos 28 juegos de PlayStation 5 y aún me sobran más de 1.5 TB de memoria, sin considerar el disco duro externo de 2 TB que tengo para los juegos de PlayStation 4.
En mi disco duro asignado para los juegos de Play 4 tengo casi 80 juegos y 300 GB de espacio libre, lo cual me deja preparado para cuando lleguen los nuevos títulos tanto de PlayStation 4 como las exclusivas de PlayStation 5 a mi colección. Realmente el sentimiento de satisfacción por tener espacio en el disco duro es algo con lo que sin duda varios se van a sentir identificados. Se me hace muy molesto que en pleno 2021 tengamos que estar maniobrando los gigabytes para eliminar espacio, para moverlo y volver a descargarlo para disfrutar de los videojuegos. Espero que este video les ayude y si tienen alguna duda de cómo hacer la instalación o qué memorias son compatibles, escríbanlo en los comentarios y con gusto resolveremos todas sus dudas. Mi nombre es Adrián y nos vemos en la próxima cápsula solo aquí en Impulso Geek.